Ahora bien, lo maravilloso de esto es que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan nos ubica, oiga bien, nos ubica el apóstol Juan en un tiempo antes del tiempo. Juan 1.1 relata un acontecimiento, un evento atemporal antes de Génesis 1.1. Y el apóstol Juan tiene esta revelación maravillosa y la escribe allí en su Evangelio. Juan 1.1 dice la Escritura: en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Esta palabra Logos en griego es verbo en español. El apóstol Juan entiende que ese verbo ha existido desde siempre, desde la antigüedad, y desde el principio ha estado con Dios, y desde el principio ha sido el mismo Dios. Dios es el Logos, Dios es el verbo. Así que el verbo, el Logos, es Dios y es preexistente porque es Dios. Siempre ha sido. Él es el yo soy, el he sido y seré el que seré. Y el mismo apóstol Juan, en Juan 1.14, dice: y el verbo se hizo carne. El apóstol Juan dice en el versículo 1.14 de su evangelio: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, dice la Escritura, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan revela entonces de que el verbo eterno se hizo carne. La pregunta es: ¿cuál verbo? Pues este que aparece en Éxodo 3.14. El verbo, el he sido el que he sido, soy el que soy y seré el que seré. Ese es el verbo conjugado en todos los tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro, conjugado de manera simultánea. En algún momento se hizo carne y habitó o tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este verbo, Yahvé, este verbo conjugado, que es la esencia misma del Dios de Israel, se materializa, se hace carne y viene a la tierra. Y a él, a ese verbo que se hizo carne, es a quien todos conocemos como Jesús. Él es el Señor Jesús. Y por eso, en su manifestación y en su revelación progresiva, por eso dice: seré el que seré, o llegaré a ser el que llegue a ser. Apuntaba a la revelación final de Dios para su pueblo Israel, cuando se hiciera carne, cuando viniera y habitara entre su pueblo. Por eso el profeta Isaías le dice: ellos habían recibido la vida, y en quien habían creído y a quien temían, ese mismo Dios se haría hombre, nacería de una mujer, sería concebido en el vientre de una mujer, y nacería, y llamarían su nombre Dios con nosotros. En Marcos capítulo 6, verso 50, Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 50, dice: porque todos lo vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí están en medio de una tormenta terrible, se están hundiendo, los discípulos no saben qué hacer, están desesperados, tienen temor, tienen miedo, y Jesús simplemente se levanta y le dice: no se preocupen, yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, no les está diciendo yo me llamo Jesús, les está diciendo yo soy. No teman, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, y por eso la gente decía: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Pues sencillamente Él es el yo soy. Él es el eterno Dios de Israel, manifestándose en carne y hueso.
por 10 oportunidades, en una gematría perfecta del misterio de Dios en los números, por 10 oportunidades, Jesús se presenta a sí mismo como el yo soy. Y le dice al pueblo de Israel, yo soy. Generalmente en las traducciones decimos, él es, yo fui, yo me